Nayib Bukele es una figura que ha captado la curiosidad y admiración de muchos debido a su impresionante viaje al poder y su dinámico estilo de liderazgo. Se le reconoce como un punto de inflexión en la política salvadoreña, dejando un gran impacto en el panorama socioeconómico del país. Bukele, nacido el 24 de julio de 1981, se desempeña actualmente como el 46º presidente de El Salvador, el país más pequeño y densamente poblado de Centroamérica. Con apenas 39 años lidera el país con ideas progresistas e innovadoras que lo distinguen en el escenario político. Antes de su presidencia, Bukele se desempeñó como alcalde de su ciudad natal de Nuevo Cuscatlán. Su mandato como alcalde se caracterizó por centrarse en el desarrollo social y romper con la política tradicional hacia un enfoque más moderno. El ascenso de Bukele al poder no fue tradicional. Nacido en una familia adinerada, se percibía a sí mismo como un extraño a la clase política de élite, y sus ideologías diferían mucho de las plataformas políticas convencionales que han estado arraigadas durante décadas. Su trabajo se ha centrado en la base de que El Salvador requiere un tipo diferente de liderazgo para generar cambios. Una de las principales prioridades de Bukele desde que asumió el cargo ha sido la generación de oportunidades de inversión para El Salvador. Sus políticas y económicas están orientadas a atraer inversión privada local y extranjera, con un enfoque clave en el papel de la tecnología como palanca. Bukele es un firme defensor de la utilización de tecnología de punta como conducto para el progreso. Su enfoque con visión de futuro lo ha convertido en pionero en la implementación de soluciones digitales en áreas como la atención médica, la educación y la seguridad pública. Para promover esto, Bukele introdujo Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, la ley Bitcoin, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar una criptomoneda como moneda nacional. Esta audaz medida se considera un paso significativo en la aceptación y normalización de las monedas digitales a escala global. Los ambiciosos proyectos de infraestructura de Bukele, como la remodelación de los puertos vitales del país y el desarrollo de un importante complejo cultural, son defensores vitales en sus esfuerzos por traer prosperidad a El Salvador y poner al país en el camino hacia el éxito. A pesar de las medidas proactivas adoptadas por Bukele, su presidencia no ha estado exenta de críticas y controversias. Su inclinación por gobernar por decreto, y sus enfrentamientos con facciones políticas tradicionales han generado preocupaciones sobre la gobernabilidad democrática y la independencia institucional. Bukele ha declarado constantemente la guerra a las pandillas y la corrupción, alineándose con su imagen como líder progresista antisistema en un país que ha luchado con problemas profundamente arraigados. La administración de Bukele está marcada por su enfoque más emprendedor, y el terror sin precedentes que desató contra las pandillas. A medida que avanzamos hacia la fase final de esta descripción general, queda claro que Nayib Bukele ha logrado una transformación notable de los murales sociales y económicos de El Salvador. Sus estrategias para lograr los cambios necesarios muestran su determinación de convertir a El Salvador en una nación moderna y floreciente. Sin embargo, el debate en torno a Bukele y su gobierno está marcado por una división equitativa entre sus admiradores y sus críticos. Si los esfuerzos de Bukele resultarán en un progreso duradero en El Salvador, o si su presidencia será objeto de un escrutinio más profundo, solo el tiempo lo dirá. Independientemente de sus detractores, la extraordinaria historia de vida de Nayib Bukele, su enfoque de liderazgo único y el coraje de sus convicciones lo convierten en una de las figuras más comentadas de la política centroamericana. El impacto de Nayib Bukele resuena mucho más allá de su tierra natal. Sus decisiones no solo han influido en los asuntos internos de El Salvador, sino que también han marcado al país en el escenario mundial a través de transformaciones sociales y geopolíticas. El llamado de Bukele a la Realpolitik, su desvío estratégico de las rutas tradicionales, su celo empresarial y su ardiente creencia en aprovechar la tecnología lo convierten en un faro de luz único en una era de política obsoleta. Mientras el resto del mundo observa, Nayib Bukele continúa trazando un nuevo camino para El Salvador. A medida que este completo informe sobre Nayib Bukele y su profundo impacto llega a su fin, invitamos a nuestros espectadores a reflexionar sobre los logros de este líder visionario, y a continuar su viaje mientras navega por el accidentado terreno de la política global. Volviendo el foco una vez más a El Salvador, una tierra rica en cultura, historia y belleza natural, nos sorprende una sensación de asombro inducida por el alineamiento de un presidente progresista en la Casa Huizucar, uno que no teme romper de tradiciones, con un país en la cúspide de la grandeza potencial. El presidente Bukele se encuentra en un momento en que El Salvador está al borde de la transformación. Sus estrategias innovadoras, su impulso implacable y el coraje de sus convicciones presagian un nuevo amanecer para un país encadenado durante mucho tiempo por situaciones sociales y económicas. Por lo tanto, es lógico que las palabras del economista conductual Dan Ariely resuenen al concluir: al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos. Con estas inspiradoras palabras resonando, nuestra presentación llega a su fin. Esperamos que este relato detallado de la vida de Nayib Bukele y su viaje hasta ahora haya proporcionado una comprensión integral de esta figura icónica. Todos los grandes líderes a lo largo de la historia enfrentaron momentos de adversidad, pero fue su perseverancia inquebrantable lo que les permitió llevar a sus naciones a mayores alturas.
Nayib Bukele se encuentra entre ellos, como catalizador del cambio, innovador y verdadero visionario. La historia de Nayib Bukele, el líder que se atrevió a soñar y ejecutar tenazmente, nos inspira y sirve como faro de esperanza para el mundo transformador de la política. Con esto, aprobamos, teniendo en cuenta las palabras de John Quincy Adams: si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender más, hacer más y convertirse en más, eres un líder. A medida que profundizamos en el ámbito de la política y el liderazgo, reconocemos que detrás de cada líder no solo hay ambición de poder, sino también un deseo de dar forma a un futuro mejor. El dinámico estilo de liderazgo de Nayib Bukele está reescribiendo rápidamente el guión para el futuro de El Salvador. Con su enfoque visionario y la tenacidad para romper moldes, Bukele sin duda camina por un camino poco convencional. Su perseverancia es inspiradora, al igual que sus innovaciones y decisiones que reflejan una determinación inquebrantable de lograr un salto cualitativo en el desarrollo de El Salvador. Nayib Bukele no es solo el presidente de El Salvador, sino un símbolo de liderazgo transformador. Con una mente constantemente enfocada en el avance y modernización de El Salvador, su enfoque visionario sirve como inspiración y aspiración para la juventud de la nación. La posición única de Nayib Bukele como líder poco convencional, su ascenso desde una relativa oscuridad a un alto rango en la jerarquía política, es un recordatorio para todos nosotros de que lo que importa no es de dónde vienes, sino a dónde estás decidido a ir. La presidencia de Nayib Bukele hasta ahora ha sido un viaje tumultuoso salpicado de reformas, innovación y controversias. Si su mandato en última instancia elevará a El Salvador a una nueva era de prosperidad o invitará a desafíos a largo plazo, solo el tiempo lo dirá. El viaje, sin duda, está lleno de promesas, determinación y liderazgo firme. Mientras cerramos el telón de esta narrativa, recuerda, el juego no ha terminado para Bukele o El Salvador. Los capítulos de la historia de Bukele continúan desarrollándose, y la historia de El Salvador continúa escrita como una historia de pruebas, tribulaciones, triunfos y, a menudo, una resolución inquebrantable. Si bien admiramos sus acciones emprendedoras, la historia de Bukele no es toda rosas. Criticado por su estilo autocrático y sus enfrentamientos con facciones políticas tradicionales, las técnicas de transformación radical de Bukele hacia la modernización ayudarán a hacer realidad su visión o hundirán al país en el caos. Solo el tiempo lo dirá. A lo largo del viaje de la metamorfosis de Salvador, una cosa está clara: respetarlo o criticarlo, estar de acuerdo con él u oponerse a él, pero Nayib Bukele es un líder que sin duda busca definir el futuro de El Salvador con un tema general de cambio.